Agradecemos la presencia del asambleísta de Pachacutic, Darwin Pereira. Fernando Aguayo lo saluda. Con la liberación del señor Leonidas Issa, ¿se abre algún canal de diálogo con el gobierno del señor Guillermo Lasso? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para la culta audiencia, muy amable por invitarnos a este espacio. Bueno, eso es lo que esperábamos, al menos como Darwin Pereira, como asambleísta del movimiento Pachacutic, como secretario nacional del movimiento Pachacutic, yo aspiraría que en este momento se abra un canal de diálogo por parte del gobierno y deje de estar encarcelando a los líderes. Vale recordar o vale aclarar aquí que Leonidas Issa no es el único detenido. Bueno, ya él salió. Hay aproximadamente una lista de 7 detenidos que nosotros tenemos, inclusive dirigentes de las comunidades indígenas del Oriente. Es un poco para ponerlo en mejor contexto a lo que está pasando en estos momentos, y me parece que esa no es la vía. Me parece que en este momento el gobierno debería demostrar que es un estadista y que puede sentarse a dialogar, aún a pesar de estas diferencias que hay, y que eso nos podría conducir a un Ecuador un poco más tranquilo, más pacífico, y quizás en lugar de exacerbar los ánimos, más bien tranquilizarlos un poco, viendo que el gobierno se sienta a conversar, pero lamentablemente no hemos visto hasta ahora una puerta abierta al diálogo desde que empezó este conflicto. Pero tiene que haber un diálogo para escuchar, no un diálogo de sordos, porque a la postre ustedes dicen que han habido encuentros alrededor de 6 y que no surgió absolutamente nada de aquellos encuentros con el gobierno. Pero por otra parte también ustedes hablan de estos 10 puntos que sería la plataforma de reclamos y no ceden a ninguna de ellas. Entonces los ecuatorianos, que somos los afectados por todo lo que está aconteciendo, lo que deseamos es que sí logren un acuerdo que viabilice a un país que necesita trabajar, que necesita recursos, que necesita que tiene tantas necesidades en todos los ámbitos, y por eso hay que deponer intereses personales, grupales, de sectores, y pensar en objetivos del país. ¿Cómo contribuir para que esto se dé, asambleísta? Mire, en este momento la pelotita estaría en la cancha del presidente, del gobierno, del ejecutivo. Me parece que no tiene buenos asesores el presidente, porque detener, yo diría incluso retener, porque acordemos que el parte, a pesar de que fue detenido a las 12 de la noche, recién apareció a las 10:30 de la mañana, y la audiencia recién se dio a las 9:45 de la noche, casi 24 horas después. No se sabía el paradero de Leonidas Issa en determinadas horas. En lugar de cometer estos errores, más bien el gobierno hubiese abierto un canal de diálogo. No ha habido, honestamente no vemos esa opción de parte del gobierno, y eso es lo que provoca que los ánimos se vayan exacerbando. Mire usted que ya han anunciado que se sumarían en las próximas horas la UNE, ¿sí? Porque a UNE tampoco le ha cumplido con el tema de la equiparación salarial que se la dimos desde la Asamblea Nacional, y también el Frente Unitario de Trabajadores. Entonces, en las próximas horas tendríamos nuevos actores también en las calles manifestando estas protestas. Yo coincido con usted, esto nos perjudica a todos los ecuatorianos, pero también no podemos dejar de ver que ya venían siendo perjudicados muchos ecuatorianos, porque lamentablemente el gobierno no ha tenido oídos para los sectores que le han ido a pedir de una u otra manera ser escuchados, ser atendidos. Y le voy a poner quizás el ejemplo más claro que lo hemos visto todos los ecuatorianos: el sector bananero, que está pasando una terrible crisis. En este momento, las personas que están en la provincia del Oro, no me van a dejar mentir, tenemos fincas que se empiezan a abandonar a su suerte, que ya se empiezan a podrir, que las hojas ya se empiezan a quemar por la cigatoca, porque el gobierno no ha hecho absolutamente nada por solventar este problema, que hubiese empezado quizás por 2 puntos importantes, pero que no ha hecho ni uno. El primero, obligar a las exportadoras a que paguen el precio oficial, y el segundo, paralizar la siembra indiscriminada de banano. Ya tenemos sobreproducción de banano, no tiene sentido seguir sembrando banano en el país, quizás solo para ponerle 2 temas fundamentales del tema del banano, que incluso va mucho peor. Se acusa a muchas exportadoras de utilizar el código que tienen las fincas productoras de banano para exportar cupos que no son de esos productores, solo por ponerle un ejemplo en contexto, y sobre esto nada ha dicho el Ministerio de Agricultura. En este momento usted debe saber, por ejemplo, una queja que ha tenido el sector maicero. ¿Cómo se le ocurre al gobierno autorizar la importación? Y tengo el dato que me llegó ayer, de 179,000 toneladas de maíz. 179,000 toneladas de maíz, cuando el otro mes va a empezar la cosecha de maíz en todo el Ecuador.
O sea, es una locura, va a llegar el maíz cuando estemos en plena cosecha. ¿Qué cree que va a pasar? Van a quebrar los maiceros. Frente a eso, que no ha sido escuchado, la gente tiene que manifestarse de alguna manera porque es la comida de sus hijos, es la salud de sus hijos, es no poder darles educación cuando quiebran estos hermanos ecuatorianos. Ojalá, yo sigo siendo optimista, el gobierno siente cabeza y diga, hay que sentarnos a conversar y a tomar acciones, porque lo que usted acaba de decir es verdad. Ese diálogo de sordos no nos lleva a ningún lado. Vengan, conversemos, muy bien, gracias por venir, vayan nomás que yo no voy a hacer nada. Eso no nos conduce a ningún lado. Paola. Señor Pereira, buenos días, asambleísta, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio Centro. Hoy los indígenas tienen poder, 25 asambleístas de Pachacutic, no es un número bajo, la gente los eligió, votó por ustedes y esto realmente es una hazaña política, pero lamentablemente no está pasando que se está gobernando, no se están logrando los cambios y en lugar de eso hemos visto la violencia en las calles. Lo que se necesita es trabajar. ¿Qué clase de mensajes se envía a la ciudadanía con esta contradicción, asambleísta? No hay ninguna contradicción porque nosotros no tomamos las políticas públicas, no somos los que ejecutamos las políticas públicas. El Código Orgánico Integral Penal, para que usted tenga una idea, establece que la persona, el exportador, industrial, cualquier persona que compre productos agropecuarios y no pague el precio oficial, tendrá cárcel de 1 a 3 años. No hay ni uno solo, ni siquiera con procesos administrativos. Ni siquiera con procesos administrativos. Los arroceros de Daule se han quejado que el año pasado les pagaron a $20 la saca de arroz cuando el precio oficial puesto por este mismo gobierno es de $31. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea en ese caso? Nada. Hemos traído a los ministros, quizás usted me podrá decir, pero fiscalícelo. Hemos traído 2 ministros a la Asamblea Nacional y los 2 renunciaron. Los 2 ministros de Agricultura que trajimos a la Asamblea. Porque luego de que les mostramos todos estos problemas, ellos dijeron, bueno, no tenemos el apoyo del gobierno, mejor nos vamos, porque yo no creo que se hayan ido por incapaces. Yo lo que escuché, al menos del último ministro, es que cada decisión que él tenía que tomar cuando le pedíamos respuestas, decía, es que tengo que llamar al presidente. Es que tengo que llamar al presidente. Entonces llegó un momento en que la sesión tuvimos que decirle, oiga, pero entonces ¿para qué es ministro? Pues, si no va a poder tomar decisiones. Hemos hablado con la ministra de Salud frente al desabastecimiento de medicinas, pero nosotros como asamblea no podemos comprar las medicinas. ¿Quién tiene que comprar las medicinas? El Ejecutivo, y no las compra, o los procesos se caen, o compran medicinas que no necesitan. Es un lío el tema de las medicinas, pero al final del día, quienes sufren las consecuencias son justamente las personas que hoy están en las calles, las personas que hoy reclaman de que no ven medicinas en los hospitales. Eso es toda la realidad, y esa es la razón de la protesta. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea en aquello? ¿Fiscalizar a la ministra de Salud? Pues la estamos fiscalizando. Ojalá mañana, cuando la traigamos a la Asamblea, no termine renunciando, porque ella al final del día no es la que tiene todo el poder en sus manos, sino es el presidente de la República. Sí, asambleísta, pero a la asamblea llegan leyes que lo que se intenta es generar empleo. Ley de inversiones, no pasan ustedes las leyes. Entonces, digamos, hablen con los ministros, etcétera, pero para lo que se les votó o se los eligió, que fue para legislar, no lo están haciendo. Bueno, eso es falso, que la ley de inversiones pretendía generar empleos. La inversión, solo cuando es productiva, le genera los empleos que usted necesita, pero la inversión que se pretendía con la ley de inversiones era una inversión especulativa. Era, por ejemplo, encapsular a todas las concesiones a través de fideicomisos para que no puedan estar al alcance de la Contraloría General del Estado. No podíamos aprobar eso, por más que mañana le vayan a dar trabajo a los fideicomisos. Eso era trabajo para 2, pero hambre para 10, y eso no podíamos aprobar nosotros, cuando en este momento estaríamos sufriendo las consecuencias de una ley que no pretendía crear empleo, sino privatizar los bienes del Estado, y a lo mejor a través de las empresas privadas. Asambleísta, eso no es cierto. Pretender un servicio. No es cierto que lo que se intentaba era no emplear o hambre para 9 y solo 1 empleo. No es cierto, realmente lo que se buscaba era que venga gente a crear empleo. Llegó el gobierno a decir, necesitamos que la gente trabaje, no vamos a regalar, queremos que la gente trabaje. Ponen leyes, los llevan a la asamblea y lo detienen ahí, y ahí se queda. Entonces no se gobierna, no se legisla y esperamos de brazos cruzados. Pero usted dice, voy a hablar con la ministra de Salud, voy a hablar con la ministra de Educación, y finalmente ahorita, por ejemplo, los niños no están estudiando, ahorita están en su casa por la protesta de las calles, imagínense. Entonces, ¿de qué sirven estos diálogos si al final lo que queremos, que es que los niños estudien, que los niños se atiendan, y finalmente no se puede porque están todos en sus casas, no pueden educarse?
Todos queremos eso, pero no sé en qué artículo establece lo que usted me acaba de decir respecto a la ley de inversiones, porque nosotros la revisamos y de hecho hicimos propuestas que no fueron acogidas por el gobierno para poder evitar un poco la especulación del capital, que era lo que se pretendía con la ley de inversiones. Yo le pongo un ejemplo. ¿Sabe dónde hay 1.300.000 puestos de trabajo? En el campo. Y el campo es el peor atendido por este gobierno, y para eso no necesita ninguna ley. Solo el sector bananero rinde entre 200.000 a 300.000 plazas de trabajo. Aquí han estado los floricultores, 200.000 plazas de trabajo echadas a la calle. Frente a ello, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Políticas públicas que beneficien a los agricultores, y eso no pasa necesariamente por falta de leyes, porque leyes creo que tenemos de sobra. Le acabo de nombrar lo que dice el Código Integral Penal. Los niños que no van a la escuela, no solamente es el problema de los niños que no van a la escuela, el problema es de las madres que están pariendo niños en la calle porque los hospitales no sirven ni los quirófanos y no tienen medicinas, y los médicos, los especialistas, los ginecólogos lo están mandando a la casa porque los están botando a la calle. Frente a ello, obviamente que se necesita políticas públicas y necesitamos conversar con los ministros, por lo menos a forma de fiscalización, que es nuestra tarea, ni siquiera a través de juicio político. Hemos tratado de llegar a diálogos para que no digan que somos demasiado crueles, que para todos seguimos juicios políticos. Pero mire usted, los dos ministros de Agricultura, sin seguirle juicio político, se prefirieron irse a la casa. Frente a ello, sí necesitamos que el gobierno se siente a conversar. Y si le falta alguna ley para comprar medicinas en hospitales, si le falta alguna ley para ampliar el presupuesto para las universidades, que nos diga. Pero tampoco me parece justo que no tengamos medicina en los hospitales, que no tengamos seguridad en las calles, que no tengamos educación, pero sí tengamos 8.000 millones de dólares fuera como ahorro de los ecuatorianos, porque esa plata que está fuera no es del Estado. En la Reserva Monetaria Internacional tenemos 8.000 millones de dólares que en este momento no hacen absolutamente nada, excepto garantizar posible deuda nueva que venga hacia nosotros, que nunca va a ser superior a 8.000 millones de dólares. Es decir, estamos teniendo 8.000 millones de dólares para que nos presten 1.000, para que nos presten 2.000, prácticamente para que nos presten nuestra propia plata. Eso no es política económica válida. Asambleísta Darwin Pereira, Alfonso Harp lo saluda. ¿Cómo está, Darwin? En este diálogo acá en Radio Centro 101.3. Yo quiero retomar el tema de estas manifestaciones. Se está llamando al ministro Carrillo para que dé explicaciones, incluso se lo está amenazando con un juicio político. Pero yo le hago una pregunta muy respetuosa, pero también muy decidida. ¿Hasta cuándo en este país vamos a confundir el vandalismo con la protesta? La protesta es absolutamente legítima. Pueden tomarse una calle, pueden tomarse 10 calles, dependiendo de la cantidad de gente que concentren en las calles, protestando, levantando carteles, gritando lo que quieran gritar. Esa es la libertad de expresión y ese es el derecho a la protesta y a la manifestación que tiene la ciudadanía, y más aún los colectivos sociales. Pero eso es una cosa, y otra es el vandalismo, por ejemplo, bloquear el país, el interrumpir carreteras, el impedir de que los productos de primera necesidad lleguen con facilidad a los distintos mercados de víveres, por ejemplo, el atacar pozos petroleros, como ha ocurrido en uno de los pozos del oriente ecuatoriano, el obstaculizar la movilización por todos lados, el meterse a empresas privadas a obligar a la gente a que salga y a por supuesto, pues destruir la producción del día, como ocurrió ahí con una empresa de brócoli en la provincia de Cotopaxi, el quemar un patrullero, como ocurrió en Molleturo. Eso no es protesta, pues, asambleísta, con todo respeto, eso no es protesta, eso es vandalismo, y el vandalismo está penado por la ley, y el país no puede seguir, aparte de esta terrible agresión que tenemos de la delincuencia, no puede seguir siendo agredido por vándalos que salen a la calle, que recibieron una amnistía. Como decía Fernando Aguayo en el comentario al inicio del programa, hay que ver si en la lista de estos nuevos vándalos no están algunos de los que, de hecho, el intelectual está ahí, pero hay que ver si es que algunos de los vándalos materiales no son o no forman parte de aquella lista de personas que recibieron amnistías luego de sus macabros actos de octubre del 2019. Entonces, ¿por qué justificar aquello? Nadie critica la protesta. Lo que se critica son los actos vandálicos. Y en ese sentido, ¿por qué no se hace una conciencia de diferenciar los dos conceptos? Lo que es una real protesta de lo que son actos vandálicos, Darwin. Coincidimos, estimado Alfonso, coincidimos, gracias por la pregunta, me parece muy importante. Yo tampoco estoy de acuerdo con el vandalismo. Si yo mañana salgo a las calles a protestar, lo peor que se me ocurriría hacer es quemar un patrullero, pues obviamente eso no estoy de acuerdo.
Y me parece que no necesariamente es la comunidad indígena o los que están ahora mismo en la protesta o convocando la protesta. Me parece que sí hay infiltrados en esta protesta, y al menos hasta anoche que conversábamos con algunos dirigentes hemos pedido que por favor se empiece a hacer una especie de limpieza a quienes salen a hacer quedar mal, a hacer con otras intenciones, que esa no es la intención nuestra, no es la intención de esta protesta, no es la intención del movimiento indígena. La intención del movimiento indígena es otra, es más pura, es decirle al gobierno: mire, nos está pasando esto, por el amor de Dios, necesitamos que nos escuche, necesitamos medicina en los hospitales, necesitamos educación, necesitamos trabajo, necesitamos que la leche ya no la sigan pagando a 30 centavos. Me parece que eso también es vandalismo ya de parte del Estado también, que permita que el litro de leche, cuando el precio oficial es 42, se lo paguen a 30 centavos, o que a los bananeros del oro, por ejemplo, les paguen a $1.80 la caja de banano cuando el precio oficial es 6,25. Entonces, ese es básicamente el grito desesperado de la gente, que ahí se nos infiltren algunos vándalos, y yo coincido con usted, no debemos permitirlo, y anoche, repito, hemos hecho un llamado de atención de que no se permite el infiltramiento de esta gente. Nosotros no, al menos desde nuestra parte, desde Pachacutic, no apoyaremos jamás ningún tipo de acto vandálico. Fernando. En los últimos días hemos escuchado varios comentarios de que se quiere derrocar al presidente Guillermo Lasso y que esta sería la plataforma para aquello. No tiene sentido alguno que degeneremos en una inestabilidad en el país, cuando muy por el contrario, lo que anhelamos es que en este segundo periodo, segundo año, digamos, de mandato del señor Lasso, segundo periodo, segundo año también de la Asamblea Nacional, se encuentren, que busquen puntos de coincidencia, siempre pensando en el Ecuador, siempre pensando en el país, no pensando incluso en las próximas elecciones, ni del lado del gobierno, que a mí me parece que no cabe, cuando escucho por ahí algún comentario también de que hay que trabajar en la reelección. De ninguna manera cabe pensar en aquello, y desde el lado del legislativo estar pensando en alterar el sistema democrático en el país. De tal forma que esto también tiene que quedar muy claro. Usted dice, hay infiltrados. Bueno, ustedes tienen la posibilidad de eliminar a los infiltrados. Se dice, ¿quién financia a la CONAIE? Porque esto cuesta mucha plata, y los que están financiando probablemente son los que quieren derrocarlo al presidente. Bueno, usted dice que no hay ninguna intención de aquello. Limpien todo esto y vayamos a lo que debe, dentro del marco de la ley, posibilitar una protesta que tiene que tener un periodo. Pues no salieron a protestar ayer y ahí termine, pero imagínese lo que significa ver a personas mayores caminando. Ayer se decía desde la población de Guayabamba, 30 kilómetros de distancia a Quito, caminando para llegar a hacerse atender en un hospital. O sea, no tiene sentido alguno. Usted es alto dirigente de Pachacutic, secretario general. ¿Cómo hacer para que esto culmine, termine, y más bien en la mesa de negociaciones se logre algo de lo que ustedes plantean, y el gobierno también tenga la apertura para algunos de esos planteamientos? Pero por favor, ¿cómo lograr esto? No podemos seguir como estamos. Ayer en Guayaquil cerrados los negocios porque se les ocurrió a algunos realizar un saqueo en el sur de Guayaquil. Mire, en este momento, y le repito lo que se hace un momento, la pelotita está en la cancha del presidente. No hemos escuchado al presidente decir, bueno, sentémonos a dialogar, los convoco a tal espacio, a tal lugar. No hemos escuchado decirle al presidente, aquí están los puntos en los que yo tengo coincidencia, porque los puntos están planteados. Ya son 10 puntos que se han tratado, que se han puesto sobre la mesa respecto de lo que pretenden estas movilizaciones conseguir, y ninguno de estos ha sido, al menos hasta ahora, escuchado por el presidente. Entonces, sí me parece que quien le corresponde en este momento decir, a ver, sentémonos a conversar, como lo han hecho quizás otros presidentes en el pasado, y que esperemos que no sea la historia solo hasta ahí, sentémonos y ya, sino que se tengan resultados de esos diálogos. Yo creo que lo que más ha molestado o ha exacerbado los ánimos ha sido justamente no encontrar esa puerta de diálogo, y que tengamos un presidente que diga, bueno, no saben que en estos temas no puedo hacer nada, en este tema de acá tampoco puedo hacer nada, es decir, no puedo hacer nada en ningún tema. O sea, la gente se está muriendo de hambre. Hoy quizás unos empresarios reclamen que no pueden producir, pero resulta que los agricultores, los pequeños agricultores, hace rato no pueden producir, porque resulta que lo que producen no les alcanza ni para pagar la mitad de lo que les costó la producción. Consecuentemente, sí creo que en este momento se puede hacer mucho desde el lado del Ejecutivo.
Respecto de mandar al presidente a la casa, no se está tratando de eso. En la Asamblea no se está hablando de eso de ninguna manera. Nosotros no hemos hablado de eso como bloque Pachacutic, ni tampoco he visto ninguno de otros bloques que acá estén pensando en eso. Más bien siempre tuvimos que soportar la amenaza del presidente de que él nos quería mandar a la casa. Le dijimos, bueno, si quiere hacerlo, hágalo, no hay ningún problema. Pero al menos de parte de nosotros no ha habido esa respuesta, a pesar de que la ley nos faculta mandarlo a la casa también al presidente. Pero vea usted, no estamos hablando de eso, no estamos usándolo ni siquiera como una herramienta de amenaza a pesar de las movilizaciones. Me parece que de parte de nosotros hay un acto de madurez política diciéndole una y otra vez, presidente, siéntese a conversar, presidente, escuche a la gente. Repito, no es justo mandar la plata afuera y aquí morirnos de hambre, no tiene sentido. Y ojo, tampoco le estamos diciendo traiga los 8.000 millones de dólares. Yo creo que con unos 2.000, 3.000 millones de dólares que pudiera traer ahora mismo la Reserva Internacional, que no nos sirve absolutamente de nada afuera, tranquilamente acá pudiéramos solucionar algunos problemas como el tema de seguridad para equipar a la policía, como el tema de salud para equipar a los hospitales y como el tema de educación para ampliar el cupo a las universidades. Solo por ponerle un ejemplo de lo que se podría hacer, pero me parece que el presidente no está en esa línea. Y si mañana hay algún desenlace que no quisiéramos, al menos yo no quisiera que se desestabilice la democracia, no va a ser culpa de quienes ahora mismo estamos en la Asamblea como dirigentes, como miembros de Pachacutic. Más bien, si usted se ha dado cuenta, el tema de la revocatoria del mandato, que no iría ni siquiera por el lado del vandalismo, no ha salido de la clase política. La revocatoria del mandato salió de la clase civil, de la sociedad civil, de los ciudadanos de a pie. Y básicamente ahí la Asamblea no ha jugado ningún minuto en ese partido. Así que consecuentemente esperemos de que el presidente escuche a la gente y tenga la suficiente madurez para sentarse a conversar, que es lo que en este momento reclama el país. Asambleísta Darwin Pereira, una última inquietud ya para cerrar este diálogo. El tema político al interior de la Asamblea, porque esto del paro trasladó el escenario político a las calles, que estuvo muy concentrado en el recinto legislativo semanas atrás, pero que no ha cesado todavía en cuanto a la dinámica de, al final, saber qué pasa con el tema de la presidencia de la Asamblea. Si bien es cierto que se dio un hecho para algunos amparados en el derecho, para otros no amparados en el derecho, que fue la salida de Guadalupe Llori y la incorporación del nuevo presidente Saquicela en el seno de la Asamblea Nacional. Se habla de que todavía hay unas acciones judiciales pendientes. Hubo una denuncia por ahí de algún legislador social cristiano, del jefe de bancada del Partido Social Cristiano, en el sentido de que se estarían alterando las resoluciones judiciales para devolverle la silla a la señora Llori. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque nos hemos distraído con lo de la calle y nos hemos olvidado un poquito de lo que está pasando dentro de la Asamblea. Así que actualícenos, por favor. Mire, yo en ese aspecto quiero ser contundente y quizás rápido porque tengo otra entrevista inmediatamente. El único responsable de que la justicia le haya metido la mano en 5 ocasiones, porque son 5 procesos judiciales, es el gobierno. El gobierno, a través del Consejo de la Judicatura, el que lo tiene secuestrado, porque el señor presidente Lazo ha secuestrado tanto el Consejo de la Judicatura como el Consejo de Participación de Control Ciudadana, los dos están en este momento secuestrados por el Ejecutivo, ha tratado de conseguir jueces de bolsillo que anden dándole a cada rato medidas cautelares a la señora Llori. Consecuentemente, el Poder Legislativo lo único que le pide al presidente de la República y a la señora Llori, ya déjenos trabajar. Mire que a partir de que sale la señora Llori, logramos aprobar la ley orgánica de uso de la fuerza, más allá de que me guste o no me guste. A partir de que sale la señora Llori, logramos conocer el informe respecto a la realidad de la falta de medicinas en los hospitales, que estaba acá estancado más de 3 meses. Y en esta semana seguimos trabajando con nuevos proyectos de ley. Es decir, estábamos tan estancados, como usted muy bien lo ha dicho, por los problemas que teníamos, que las leyes que necesitaba el país no estaban saliendo, no se estaban produciendo. Hoy hay una asamblea que empieza a caminar. Por favor, al Ejecutivo, déjenos a nosotros, a los jueces de bolsillo, ya vayan a aprender derecho, vayan a terminar de estudiar derecho y dejen de estar metiendo las narices en la Asamblea Nacional. Bueno, gracias, asambleísta Darwin Pereira, por su presencia acá. Él también tiene que atender otra entrevista. Y nosotros, por supuesto, darle espacio también a nuestros auspiciantes. Ya volvemos.